Ok. Hola, me llamo Paul y voy a presentar hoy el proyecto de Escuela Cívica. Hemos hablado un montón hoy como de economía colaborativa, economía pro comuns, economía de plataformas y de brecha de género. Y básicamente eso es un proyecto educativo para como difundir y compartir estos conocimientos afuera del micromundo activista y académico. Entonces, estamos lanzando un proyecto de piloto de escuela cívica en julio en Barcelona, que vamos a seguir tras el piloto de una forma más permanente. Y sí, básicamente la idea es seguir alrededor de hacer los conocimientos lo más accesible posible y que hacer que no hay barreras de entrada al piloto de la escuela. Es decir, que lo hacemos por la tarde desde las 6 a las 9, es gratuito, hay espacio colaborativo para los niños y básicamente sí, la idea es de hacer que cualquier persona pueda acceder a sus conocimientos porque también todas estas ideas como de open source, de Civic Tech, necesitan una masa crítica para funcionar de manera optimal, ¿no? Y ahora estamos bastante fuera de esta masa crítica. Entonces, básicamente somos un grupo de personas animadas a hacer como accesibles experiencias de empoderamiento tecnológico, porque la ola digital está bastante desigual y como podéis ver, por ejemplo, como tenéis como barrios como Poblenou que están súper bien accesibles y hay un montón de cosas que está pasando, pero por ejemplo en Barcelona el Corts o Poblesec no tienen tantos proyectos o tanta movida, ¿sabes? Así que básicamente la idea es también de tenerlo accesible y de construir juntos conocimientos o lo que le llamamos ciencia ciudadana. Em, entonces sí, y básicamente para eso no creemos que podemos hacerlo solo. Entonces lo que hacemos es tanto crear comunidad que afianzar vínculos intracomunidades. Por ejemplo, es decir, que como hacer el crowdsourcing de conocimientos y de llegar como vamos a tratar del territorios, vamos a tratar de la economía, vamos a tratar de los datos abiertos, vamos a tratar de la programación y básicamente como hemos invitado a todas estas personas para compartir conocimientos y crear comunidad juntos. Así que tenemos una programación súper chula en julio y os invito a llegar, que va a ser genial. Y toda la información está por el sitio web, que está súper chulo, obvio. Y nada, eso es el tema. Es como de las 6 hasta las 9 en Mediatico, la Pompeu Fabra, el campus de Poblenou. Y sí, así que muchas gracias y nos vemos en la escuela cívica o directamente en Mediatic, que es el próximo 3 de julio a las 6. ¿Vale? Muchas gracias. Yo dije 5 minutos, tú has dicho 3, o sea que... Sí, es como si tenéis Cada vez es preguntas más o casa complicado. o... Sí. Sí, es una... Básicamente la idea es de crear agentes de cambio. Entonces, como atrás del mes vamos a ver, por ejemplo, el primer día es como en panorama de la Civic Tech, es como dónde hemos llegado para utilizar la tecnología para cambiar nuestro entorno, para cambiar sistemas políticos. Segunda sesión son solo territorios ciudadanos, cómo la tecnología ha cambiado la manera que participamos, de manera digital o física. Después tenemos la economía, después tenemos los datos abiertos, después tenemos la programación y al final tenemos dos talleres que son idear tecnología y crear tecnología. Entonces, es decir, que aunque no conoces nada de la tecnología o nada de nada, o que conoces un poco, puedes llegar y participar y conocer. Es decir, que como tener un punto de entrada donde tienes tanta información, porque a veces como si no conoces nada de blockchain o no conoces nada de Civic Tech, son conceptos que pueden dar miedo, ¿sabes? Así que como es como un formato accesible para todos y todas. No solo para niños, es decir, que no hay barreras de entrada, es como para gente desde como 16 hasta 80. Quizás es un poco naivo y vamos a probar porque es un piloto también, ¿no? Pero sí, eso es el tema. Así que si hay otras preguntas, ¿no? Sí, es más como, no es como para crear tecnología, pero más como entender cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas, porque la temática global es como la ciudad digital, es decir, que como yo ciudadano ahora puedo ser un agente de cambio y del todo que me quejo con mis amigos, actualmente puedo hacer algo, ¿sabes? Entonces, eso es la temática.
Sí. Pues gracias a los tres ponentes de la ronda de ahora. Si podéis ir con las preguntas luego mejor. Vale. No, yo lo digo porque